Seguimos en Entre Líneas y seguimos analizando el contexto nacional a partir de la crisis cambiaria que se desató hace un par de semanas atrás y que ha llevado a una crisis política también. Sí, tiene efectos políticos de manera indudable, ¿no? Bueno, para hablar de eso tenemos vía Skype a Gustavo Córdoba, analista y consultor político, y ya lo estamos saludando. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Bien, muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, Gustavo, ¿cómo estás analizando lo que decíamos, ¿no? Esta crisis que comenzó siendo cambiaria, pero que está llevando a una crisis también política del gobierno nacional? Claramente coincido en una crisis de proporciones. Creo que la fragilidad de la economía argentina nos habilita a pensar que quizás el gobierno debiera reconsiderar y escuchar no solamente a sectores internos de su propio gobierno, que habían advertido de esta situación ya con mucha anticipación, sino también a otros actores, como por ejemplo la oposición. Me parece que la actitud del gobierno, y sobre todo muy llamativa ayer la frase del presidente, como diciendo, ahora sí va en serio, como si los 2 años y medio previos hubieran sido de mentira, no ayudan demasiado a lo que yo denomino pérdida de confianza, una crisis de confianza. Me parece que el gobierno no está entendiendo emocionalmente a la sociedad argentina, porque, fíjate, entre otras cosas que hemos medido, creo que esta encuesta nacional que nosotros terminamos el día 7 de la mañana tiene la virtud de haber recogido el sutil paso de la desilusión o el desencanto a la bronca. Y bronca incluso en el propio votante de Cambiemos, que siente que estos 2 años y medio han sido 2 años y medio perdidos, porque básicamente hay 3 pilares. La gente ve que el esfuerzo que hace en términos personales no es acompañado por el gobierno nacional. En segundo lugar, en términos de felicidad, por decirlo en algún grado, solo el 27% de los argentinos se siente más feliz que hace un año atrás, un 65% está en la posición infeliz. Y también tenemos un parámetro que le preguntamos a la gente, después de 2 años y medio de gobierno, ¿qué imagen tiene del espacio político Cambiemos? Y solo un 24% nos manifestó que tenía una imagen positiva de ese espacio y un 70% una imagen negativa. Claramente el contexto cambió, claramente la sociedad argentina hoy tiene una mirada muy crítica de la popularidad presidencial, que cayó 25 puntos desde diciembre hasta la fecha. Realmente es una caída muy significativa que tiene que ver básicamente con una lectura muy sesgada que hizo el gobierno. Para mí subestimaron no solamente el factor externo, que lo estamos viendo con la pérdida de financiamiento, sino además también el frente interno. No escuchar a sus propios actores del gabinete. Es llamativa la salida del presidente de la Cámara de Diputados. Varios economistas que pertenecen al ala del gobierno habían advertido de esto y el gobierno no los escuchó. Me parece que esa doble subestimación nos pone en una situación muy delicada en la cual el gobierno sigue cometiendo errores y me parece que no tiene un rumbo muy claro en el corto plazo, ¿no? Siempre se planteó con respecto a Cambiemos, cuando se analizan las campañas y la comunicación de Cambiemos hacia los votantes y hacia la ciudadanía, que estaba poblado de genios del marketing y de la comunicación política. ¿Cómo ves el manejo de la comunicación que está teniendo el gobierno ahora que hay crisis, ahora que se ve realmente si se tiene una pericia como la que se decía que tenían, ¿no? A ver, la política necesita la comunicación, pero la comunicación no es más importante que la política. Claramente lo que estamos viviendo es una crisis política porque al gobierno le falta explicarle a la sociedad argentina en qué contexto estamos, en qué situación estamos y qué medidas se están tomando. Es llamativo que 3 días después recién el presidente aparezca en vivo en Mendoza, cuando en realidad me parece que debería haber tenido otro tipo de protagonismo. De cualquier manera, comunicar para ganar una elección no es lo mismo que comunicar para gobernar. Creo que hay más allá de la sutileza de la diferencia de palabras, hay un mundo de diferencia, y es cierto que en términos generales la Argentina no está preparada para la comunicación de gobierno. Y lo hemos notado básicamente porque nadie pensaba que este gobierno iba a tener problemas de comunicación y sí de gobernabilidad, y fue exactamente al revés. Nadie duda de la gobernabilidad ni de que este gobierno va a llegar al final de su mandato, pero sí estamos viendo que tiene enormes problemas de comunicación, pero que vienen de problemas políticos, de la toma de decisiones, de no saber, creo yo, en este punto, qué rumbo tomar. Gustavo, recién mencionabas la caída de la imagen de gestión y del presidente puntualmente también. Esto en muy poco tiempo. No hay que olvidar que viene de ganar la elección, Cambiemos hace 6 meses, ¿no? Con un respaldo importante a nivel nacional. ¿Cómo lo imaginás para el año próximo? Bueno, complejo. Yo creo que el gobierno leyó mal los resultados de octubre.
Creo que la gente esperaba un resultado económico favorable, mucho más rápido en el bolsillo, y no lo está viendo. Y el gobierno lo interpretó como un cheque en blanco, como un envión para iniciar el proceso duro de reformas, aún en el contexto del gradualismo. Creo que esto tiene significancia electoral. Creo que uno de los primeros efectos es pensar que en la práctica ninguna fuerza política va a tener hoy la chance de ganar en primera vuelta. Me parece que como segundo efecto vamos a ver que todos aquellos que no sean de Cambiemos ni sean peronistas van a valer mucho más, porque de cara al balotaje ellos son los que van a definir las elecciones, me parece, ¿no? Tanto los socialistas de Santa Fe, el Usteo en Capital Federal y en general todas las fuerzas que o no son de Cambiemos o no son peronistas pueden tener un rol mucho más importante. En tercer lugar, hay que empezar a hablar, creo, dentro de Cambiemos en un plan B. Es factible que el presidente, si bien logre terminar su mandato, pierda margen electoral. Y creo que Cambiemos debiera ya pensar en María Eugenia Vidal como una especie de relevo o plan alternativo en términos electorales presidenciales, ¿no? La pérdida de capital político que ha evidenciado el gobierno, ¿se está trasladando a alguna otra figura de la oposición? ¿Está capitalizándolo? Mira, eso no se verifica, pero no es tan relevante. En la historia argentina reciente hemos visto como dos procesos hegemónicos de provincias marginales del interior del país respecto del poder central, surgieron dos líderes peronistas que nadie conocía o que nadie creía que tenían chances de gobernar. Uno fue Carlos Menem y otro fue Néstor Kirchner. Me parece que en este contexto y en este punto lo que hay que entender es que emocionalmente los argentinos están parados en la bronca. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo medimos a eso? Entre elegir el malo y el muy malo, una mayoría se para en el muy malo. Y en este contexto, el voto castigo está a la vuelta de la esquina, con lo cual a lo mejor no es tan importante si un opositor capitaliza ese eventual problema del gobierno, sino el contexto de animosidad y de sentimiento negativo que la gestión de Macri está generando en una mayoría de la población argentina. ¿La recuperación de ese capital político viene de la mano de la economía? Si recupera la economía, ¿se recupera el capital político o no necesariamente? A ver, yo creo que ojalá la Argentina no tenga espacios o tiempos de zozobra en términos económicos. En segundo lugar, me parece que el gobierno tiene las herramientas, pero me parece que la clave es recuperar la confianza. Digo, la economía y la política no funcionan si la confianza no se da. Y creo que el gobierno tiene que trabajar fuertemente en restablecer esa confianza, explicando mejor las cosas que están haciendo, explicando mejor las medidas que van a tomar y buscando fundamentalmente el consenso con los actores de la oposición. Creo que esa es la única herramienta y el único camino que tenemos ahora en el corto y mediano plazo. Vos recién hablabas de la necesidad ya a esta altura o de la posibilidad de que tenga que activar Cambiemos un plan B. Una crisis económica con efectos sociales, ¿no puede arrastrar también a la baja a María Eugenia Vidal? Es que ya la arrastró a la baja María Eugenia Vidal. A pesar de eso, sigue siendo el activo político más importante de Cambiemos. De cualquier modo, también están dadas las condiciones para el surgimiento de alguna figura no proveniente o con anclaje partidario, ¿no? Un Tinelli, un Facundo Manes, hoy pueden tener chances electorales realmente importantes. En la oposición también no hay que descartar, ante la alternativa que el peronismo vaya dividido o vaya unido. En ambas ocasiones, en ambos casos, me parece que el peronismo hoy es competitivo en términos electorales, cosa que 2 meses atrás nadie pensaba, ¿no? Ni siquiera el peronismo. Muchos gobernadores del peronismo decían, tenemos que procurar una fórmula para el 2023 porque el 2019 lo gana Macri. Bueno, claramente en 2 meses el contexto cambió y hoy estamos hablando en otros términos, ¿no? Bueno, el propio Schiaretti dijo esto, ¿no? Que el peronismo es competitivo para 2019 y ahora sí tiene chances de ganar las elecciones. ¿De ese sector del peronismo puede llegar a venir quien represente a todo el espacio o un arco importante del espacio opositor en lo próximo? Correcto. A ver, y te doy una perlita. En términos electorales hoy, Macri, si fuese candidato, no estaría quedando afuera, participaría de un balotaje, pero en casi todos los escenarios que estamos simulando la pasa mal, porque hoy tiene un techo electoral que no supera o no perfora el 27-28%. Un 23% de argentinos nos manifestó que estaría dispuesto a votar a Macri en una eventual reelección. Y me parece que ahí está
se muestra con mucha claridad la pérdida electoral que ha sufrido este gobierno, ¿no? De ese 51 que sacó en segunda vuelta, el 34 que obtuvo en la primera, a un 23-24% es una pérdida significativa. Schiaretti debería redefinir su estrategia de posicionamiento con respecto al gobierno nacional, teniendo en cuenta los índices que está teniendo, los inconvenientes registrados tanto en la economía como en la política. Yo creo que toda la política argentina ha comprado GPS, ¿no? Están todos recalculando. Gobiernos, gobernadores, políticos opositores, intendentes. Yo creo que hoy lo que atraviesa con mucha claridad toda la política argentina es la incertidumbre. Están todos recalculando, sí. Schiaretti y el resto hoy están replanteando su relación con el gobierno. Gustavo, muchísimas gracias por este contacto. No, muchísimas gracias a usted. Un saludo a todo Río Cuarto. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos y vamos a seguir analizando desde el punto de vista económico y financiero la crisis, el momento difícil que está viviendo el país y los desafíos próximos para el gobierno de Cambiemos. Ya volvemos. Dijeron, ¿qué va a hacer esta mujer? Recibí todos los elogios en todos los idiomas. Para curar el corazón a la mente, dejarle... Me parece que esta impronta de escuchar lo que nos pasa a las mujeres no es cotidiano. Yo no nací. La actividad deportiva rompe moldes y rompe estereotipos, porque cuando nos levantamos a entrenar a las 6 de la mañana o vamos a las 10 de la noche, nadie está mirando si la cuestión de género en ese momento. Somos capaces, ¿por qué no llevar adelante una institución que es fútbol? Voy a crear un canto para el cielo respetar. El deporte fue una forma de vida que me salvó, ¿no? En otras palabras, que me dio otro estilo de vida. Por eso estamos acá, para empezar a hablar de cuál tiene que ser una política pública del deporte con una perspectiva de género. Y la verdad es que de los 16 años que dejé de practicarlo y competir hasta los 40 que tengo, es la primera vez que una institución pública, que una autoridad pública me convoca a un lugar así. Bueno, en la primera audiencia, por ahí tratamos un tema más general, lo vimos más general en el sentido de las fiestas privadas, regulación de estos eventos. Y ahora desde el colegio traemos propuestas distintas, que son generalmente capacitaciones o cursos que se pueden dar para que los chicos de 14, 15 años, 16, tengan conciencia de los peligros y los riesgos que hay en las fiestas privadas. Como jóvenes estamos en contra de la prohibición y a favor de la regularización de las fiestas privadas, por parte del Estado, en este caso municipio. Queremos que la entrada a los boliches se habilite para menores de 18, desde 16 a 17 años. Que los establecimientos cuenten con todas las habilitaciones necesarias y también, como ya se habló, un espacio para personas con discapacidad. Los boliches no se encuentran con eso. Y creo que las personas con cualquier tipo de discapacidad tienen derecho a salir a divertirse. Regular el horario de ingreso a los boliches para eliminar las previas. Tercer punto, facilitar a los jóvenes espacios de la ciudad para evitar el peligro o el riesgo de tener que ir a otras ciudades y o pueblos. Y formarnos todos en lo que tiene que ver con violencia de género, discapacidad, discriminación, diversidad sexual, que creemos que también es un tipo de violencia que se ejerce y que a la noche es mucho más dura, sobre todo el tema de la discriminación.